Y en la medida en que puedan vincular a Rafi Pina con una actividad ilícita, la consecuencia es que lo pudieran ingresar nuevamente a la cárcel por incumplir condiciones de la probatoria. Seguimos hablando del caso de Daddy Yankee y su ex esposa Miredis, que cada día tiene muchas complicaciones. Ahora, Rafi Pina fue incluido en unas alegaciones de la nueva demanda de Daddy Yankee a su esposa y parece que esto le podría complicar la vida al esposo de Natti Natasha, y Tania Charry nos cuenta por qué. Adelante, Tania. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querida Clarisa? Muchos besos para ti. ¿Cómo estás, Raúl? De inicio les deseo un buen fin de semana a todos los que nos ven. Y fíjate que pensábamos que el caso de Daddy Yankee podía ya quedar cerrado, pero él ahora con esta nueva demanda no solamente está señalando a una esposa y a su cuñada, sino que también está haciendo unas alegaciones muy fuertes, muy graves contra el esposo de Natti Natasha, lo que incluso, si llega a ser culpable, podría tener repercusiones tanto que el hombre podría volver a la cárcel. Y aquí les explico por qué. La bronca legal que enfrentan Daddy Yankee y su exesposa ya está salpicando al marido de Natti Natasha, el productor Rafi Pina, quien hasta hace unos meses era el manager del Big Boss. Ahora salió a la luz una demanda donde aparece Rafi Pina como beneficiario de $27 millones, supuestamente por gastos. Y además, Daddy Yankee denuncia que Pina cobró una comisión del 30% de los ingresos de la gira Última Vuelta sin haber participado en ella, lo que podría traducirse en fraude financiero. De comprobarse estas acusaciones, el marido de Natti Natasha podría enfrentar graves repercusiones legales, mucho más ahora que se encuentra en libertad condicional. Y al hacer unas alegaciones en una demanda donde lo ponen manejando dinero y manejando un negocio mientras se encontraba preso o mientras se encontraba en el proceso judicial, da la impresión de que pueden haber ahí unas irregularidades que impliquen directamente a Rafi Pina y lo puedan poner como un objeto de investigación. Por si fuera poco, tras conocerse estas acusaciones, Rafi Pina reaccionó en redes sociales disparando sin mencionar nombres y apellidos. Cuando tienes odio en tu corazón, no puedes tener a Dios en tu vida. La familia es la familia. La primera repercusión es que los federales se interesen en entrar a investigar esa finanza y entrar a investigar si hubo algún lavado de dinero, entrar a investigar si hubo una evasión de fondos, de pagos de contribuciones, y en la medida en que puedan vincular a Rafi Pina con una actividad ilícita, la consecuencia es que lo pudieran ingresar nuevamente a la cárcel por incumplir condiciones de la probatoria. Lo que muchos piensan ahora es que estas broncas legales podrían ponerse peor, porque si en un principio solo era Daddy Yankee versus su ex esposa y su ex cuñada, ahora van apareciendo supuestos nuevos implicados que complican cada vez más el caso. Estas personas trabajaban de la mano, estas personas eran hermanos, eran de extrema confianza, que se compartían secretos. Por ahora solo nos queda esperar entonces cómo será el encuentro de Daddy Yankee y su ex amigo Rafi Pina, y de qué manera podría perjudicarle al productor musical estar envuelto en otro caso legal mientras cumple aún sentencia por otros delitos. Obviamente entramos en comunicación con Rafi Pina para saber sus comentarios ante esto. No nos ha respondido hasta este momento, lo mismo que los abogados de Daddy Yankee. Lo que sí les tengo que decir es que Miredis ya está notificada de esta nueva demanda y tiene 30 días para responder a la misma, ¿no? Y dicen muchos allegados que en estos momentos los abogados le están dando como un descanso, ¿no? Porque ha estado muy afectada, obviamente, con todo lo que está ocurriendo desde diciembre pasado, pero vamos a esperar ese momento en el que Rafi Pina y Daddy Yankee se tengan que ver nuevamente las caras enfrentados en una corte. Bueno, Tania, ¿cómo le perjudica esto? ¿Y cómo le perjudica esto a Rafi? Porque él está bajo libertad supervisada y que le entre una demanda ahora, ¿cómo le perjudica eso, Tania? La demanda como tal no lo perjudica, pero si lo encuentran, si el FBI, si los federales entran a investigar estas alegaciones que está diciendo Daddy Yankee y encuentran que es cierto, entonces ahí incluso él tendría que volver a la cárcel, porque ya la libertad condicional la estaría rompiendo y tendría que volver a la cárcel. Gracias, Tania.
Bueno, ustedes Gracias, recuerdan que Tania. estuvo preso Sí. por la... 41 meses, Raúl, Sí, desde casi- el 2022. Casi 2 años estuvo preso. Sí, y lo más raro, Raúl, es que siempre ha mantuvido Daddy Yankee su vida súper oculta y ahora todo esto súper público. Qué fuerte, qué lamentable.